buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos de Mamponero. Bueno, ayer se desarrolló el debate de los técnicos. Un debate que merece ser analizado porque es un debate que precede al debate de los candidatos este domingo 31 de mayo. Y el 7 de junio son las elecciones nacionales, es decir, estamos a 15 días de las elecciones y el debate de ayer, muy rápidamente, porque eso lo vamos a analizar con nuestro invitado, nos dejó, ¿cómo podemos llamar esto? Una gestualidad, una maroma, no sé, no encuentro la palabra, un gambito podría ser, en la que Juntos por el Perú presentó un programa, presentó una imagen, presentó un discurso que no tenía nada que ver con su programa. Luis Carranza tuvo un momento estelar cuando señaló que lo que estaban sosteniendo algunos técnicos de Juntos por el Perú no tenía nada que ver con el programa. Habló del crecimiento, de la inversión, y eso no estaba en el programa de Juntos por el Perú, que por cierto es un programa que plantea la Asamblea Constituyente. Ubica a Antauro Humala al costado del señor Roberto Sánchez y a Iber Maraví del MOADEF. Bueno, para reflexionar sobre estos temas, el día de hoy hemos convocado a Román Sendoya, periodista, consultor español, quien ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, Román, gracias por la conversación. Nada, buenas tardes, encantado una vez más de estar aquí. Gracias, Román. Bueno, quería preguntarte, el debate de los técnicos, ¿qué conclusiones te deja? Bueno, lo primero, que los técnicos no sirven para debatir. Estamos acostumbrados a un diálogo político que es un enfrentamiento mucho más vivo, mucho más... Y los técnicos son técnicos. Los técnicos están llenos de datos, están llenos de contenido y cuando uno está esperando un debate político-técnico, pues ayer se demostró, porque algunos sí eran políticos, que los políticos sirven para debatir, como pasó con los dos candidatos, los dos técnicos de economía, dos exministros, como pasó con Juventud y Deporte, dos políticos, y como pasó con los demás, que prácticamente algunos sí eran técnicos y políticos, pero cuando nos encontramos en infraestructuras, modelo de país, pues eran técnicos, y los técnicos no debaten. Lanzan sus propuestas, sus contenidos, sus proyectos, sus necesidades, y a partir de ahí, pues la frescura de un debate no está. Además, pudimos comprobar dos cosas más que son preocupantes. Uno, el Jurado Nacional de Elecciones no sabe organizar debates. La luz era un desastre, el sonido era otro desastre, el escenario no podía ser peor, en el que cuando enfocaban las cámaras al que estaba debatiendo y haciendo sus premisas, se veían cabezas por detrás, leyendo un móvil, leyendo un papel, o bostezando, porque no, es una cosa dramática, eso no puede hacerse. Y segundo, el papel de los moderadores fue catastrófico, porque a base de hacer preguntas que les debían de interesar a ellos mucho, pero no sabemos a cuántos de los espectadores, creo que a muy pocos, ellos mismos se encargaban por ese encorsetamiento de un minuto, de que no se puede hablar más de un minuto, y encima cuando estás hablando un minuto prácticamente te lanza una pregunta sobre otra cosa, si no contestas, no hubo debate. Pero bueno, pero sirvió para otra cosa, que es muy importante, que es ver la estafa de Juntos con el Perú a los ciudadanos. ¿Te refieres al hecho de que no presentaron su programa? No, claro, es que lo que se dijo allí no estaba en su programa. Nada, absolutamente nada. Es más, lo que se dijo allí era contradictorio con su programa. Era marxismo, pero de Groucho Marx. Tengo estos principios y si no les gusta, tengo estos otros. O sea, ayer mandaron una panda de figurantes, excepto Sanidad, que llevaron al exministro y bueno, y el exministro de Economía, pero también disfrazando, Pedro Franque, disfrazando todo el contenido del programa. Todo lo de ayer era una estafa organizada. Porque es que uno se lee las 70 páginas o 72 que tiene el programa electoral y garantizo que no hay nada de lo O sea, era una estrategia adrede, algo así como para correrse al centro, entre comillas, ¿no es verdad? Sí, bueno, pero es lo mismo que está haciendo Sánchez Castillo desde que ha empezado la segunda vuelta, ¿no? En la segunda vuelta se metió debajo de un sombrero, se puso de poncho labrador, se abrazó a Antauro Humala, luego cuando vio que eso no funcionaba intenta esconder a Antauro, pero Antauro sigue ahí,
luego se quita el sombrero, de ser un peligroso comunista ahora es un hombre de centro derecha moderado católico que entre sus propuestas Juan Antauro lleva a prohibir la religión católica. Es decir, es un vendedor de humo en el que por un voto es capaz de disfrazarse de cualquier cosa con tal de que conseguir votos. Y lo malo de todo esto, que es la estafa y el fraude al ciudadano, porque al final, en función de los discursos que el ciudadano le entrega lo más sagrado que tiene, que es su representación durante 5 años para hacer políticas, y lo que sí podemos comprobar es que de lo que dicen a lo que hacen hay un universo de distancia. Y eso es una estafa, eso es un robo, eso es una forma de engañar a la gente. Y ayer también lo vimos en el debate, lo vimos mucho. Es decir, ayer intentaron ir de víctimas de una catástrofe como está el Perú, porque Ellos no habían ganado. no, porque no habían gobernado. O sea, Castillo no ha gobernado. Sánchez no había sido Sánchez no ha sido ministro de No, Castillo. vamos a ser serios. Es que dicen que ha gobernado el fujimorismo con 20 congresistas de 130. Intentan hacer las sumas de la época de PPK como si fuera ahora, que hay 14 bancadas y que el fujimorismo tenía 20 escaños. Si mandara el fujimorismo, ¿tú crees que Castillo hubiera sido presidente de la República? Si mandara el fujimorismo, ¿tú crees que Sánchez hubiera sido ministro? Si mandara el fujimorismo... No, es que no mandaba. Es que son tan cobardes que no asumen su responsabilidad política. Es que han gobernado ellos. Los que han multiplicado la pobreza han sido ellos. Los que han multiplicado la anemia han sido ellos. Los que no han hecho ni una obra en 5 años han sido ellos. Los que han llevado la inflación donde está han sido ellos. Ellos han gobernado. Han gobernado la planilla que eligieron con Castillo de frente y luego Dina Boluarte. El gobierno ha sido de ellos. Y la mayoría del Congreso de izquierdas es de ellos. No pueden. El pueblo no es tonto. Pero lo malo es que disfracen su discurso para no asumir su responsabilidad. Y que haya un mal universal. Que hay uno que es verdad que es un mal universal, pero no es el fujimorismo, es el comunismo, señores. El momento estelar, creo, del debate fue la intervención de Luis Carranza. Presentó las cifras, la pobreza sigue igual, Castillo lo asumió con un 25%, hoy sigue en 25%, la fuga de capitales, digamos, Carranza tuvo la capacidad y sobre todo señaló que nada de lo que decía Pedro Franklin estaba en el programa de Juntos por el Perú. No, pero no solo eso. Yo creo que hay que hacerle a Pedro Franque su presencia ayer en el debate. Pedro Franque había hecho varias entrevistas en televisión diciendo que si estaba en Tauro Humala, si no se le renovaba Velarde, él se iba. Antauro Humala está. Los que llevan la seguridad de Sánchez son de Antauro Humala. A Velarde se ha dicho que no se le renueva. ¿Por qué fue a engañar a los ciudadanos? Se prestó a engañar a los ciudadanos intentando dar una versión moderada, tranquila, economicista de un proyecto que no es verdad. Y además, no es que no sea verdad, es que las cifras que utiliza ayer son falsas. Como Galarreta se encargó de hacerlo, ¿no? Es que no puede ser. Es que no puede ser el engaño masivo que han hecho. Y este intento de presentar un programa que no es el de ellos, es un hecho, es una rúbrica que se va a aclarar, me imagino, hacia el debate del 31, ¿no? Es como si ellos se hubieran hecho un autogol de aquí hacia adelante en la campaña electoral. ¿Crees que hay algo de eso? Sí, eso es. Vamos a ver, ellos están intentando engañar durante todo el rato. Antes he dicho Margaritas Carranza. Ellos están intentando engañar todo el rato a los ciudadanos para conseguir votos. Ellos van cambiando su norte de un lado al otro. Empezamos muy radicales. Después de la primera vuelta, en la primera semana, ¿qué oímos? Por parte de Sánchez Castillo, ¿qué oímos? Cambio de constitución y nacionalizaciones de la agroindustria, de la minería
y de los medios de comunicación, que luego lo corrigió con censura. Veedores del Congreso en los medios de comunicación, censura. ¿Con qué fue complementada esa oferta? Con las 3 propuestas líderes de Antauro Humala: guerra con Chile, prohibición de la Iglesia Católica y comando de reservistas que secuestra al rey de España. No, no son imaginaciones, está en la hemeroteca, están los vídeos y están las declaraciones. Ese es su proyecto político. Cuando ven que no empieza a funcionar, Sánchez Castillo empieza a intentar esconder el sombrero, empieza a quitarse el poncho, se empieza a aburguesar y llega ya a las declaraciones de decir que es un hombre de centro-derecha católico. Y está faltando mencionar a Iber Maraví y el Movadef. Sánchez ha llevado nuevamente al Movadef, al maoísmo vinculado a Sendero Luminoso, al Congreso. Sí, bueno, pero es que por eso estamos hablando de comunistas. Por esto estamos hablando de la realidad. Y por eso están disfrazando lo que ha pasado en estos últimos 5 años. Nos hemos encontrado hoy con la noticia de que José Domingo Pérez va a poner una denuncia contra Miki Torres y algunos más por el golpe de Estado de Castillo. Pero eso lo va a favorecer a ustedes. A ustedes no, será Fuerza Popular. Vamos a ver, yo lo que creo que le Lo va a favorecer a los demócratas. Bueno, vamos a ver, yo lo que quiero entender es cómo se puede intentar engañar al pueblo de una manera tan miserable. O sea, yo creo que ese día fue muy interesante y es verdad que tuvo que trabajar todo el país para parar el golpe de Estado. El que a las 10:30 de la mañana convoca a los medios de comunicación y lee un manifiesto de disolución del Congreso y de que detuvieron a la fiscal de la Nación es Castillo. Pero no los votos del fujimorismo, no, es Castillo. Castillo, que había recibido de víspera alguna visita interesante, como la de Iber Maraví, y que tendrá que explicar cuál era el papel de Betsy Chávez como garante de que se leyera el texto que le habían dado. Y con las personas que estaban acompañados en el despacho cuando dio el golpe de Estado. Y es verdad que fue muy complicado parar el golpe de Estado. Bueno, hasta la República tuvo un titular Bueno, es que... llamando a restablecer la Constitución. No, pero es que ese día que Se hará movilización de todas las instituciones, Vamos de a ver, todo el Perú. la ciudadanía se movilizó, porque a través de un llamado de medios de comunicación, que también se movilizaron con programas especiales, se pidió que se rodearan las embajadas, curiosamente no la de Estados Unidos, la de Venezuela, la de México, la de Nicaragua, la de Cuba, porque curiosamente el presidente Castillo, después de haber leído el manifiesto y darse cuenta que no salía adelante, utilizando a su hija de escudo humano, huyó de Palacio para refugiarse en la Embajada de México, donde había preparado su huida y tenía ya el visto bueno de López Obrador para darle asilo. O sea, que me cuenten otra vez que es el fujimorismo, Miki Torres, el que organiza esta historia, porque este es un golpe fracasado del comunismo en Perú. Entonces, si abren la causa, ojalá, porque va a haber que buscar a todos los responsables del golpe de Estado. El mando único, unificado de las Fuerzas Armadas y de la Policía se reunieron esa mañana. Había más de 60 coches delante del cuartel. Sí, es que además se cerró el cercado. Y es más, el Congreso, que esa tarde se dotaba la vacancia, la tercera vacancia de Castillo por corrupto y ladrón, por robar al pueblo, antes de llegar a esa votación que iba a salir positiva, es cuando forzaron la máquina de jógatela, vamos a dar un golpe y vamos a cambiar la Constitución. El Congreso también trabajó mucho, porque en lugar de ir a la hora que tenían que ir, tuvieron que ir a las 11:30 de la mañana a votar después del golpe, a aprobar la vacancia y a partir de ahí entraron los mecanismos constitucionales para parar. Por cierto, seguir llamando a la insurgencia después del golpe de Estado y 53 muertos, que tendrá que saberse quiénes fueron los responsables de esos llamados a la insurgencia, que nunca es el gobierno ni la Constitución. Entonces, yo creo que lo que están haciendo es un boomerang. Es una maniobra desesperada de un relato que es tan próximo y cercano
Yo me lo sé muy bien y lo estoy contando así porque lo viví, porque estaba aquí en Lima, porque cerraron el cercado y conseguí entrar y tener un almuerzo dentro del cercado. Y lo viví en directo y salí en los medios de comunicación ese día, porque estaba aquí. Entonces, que esta manipulación, esta mentira al pueblo, esta forma de no reconocer la historia, es que claro, es muy duro presentarte a unas elecciones democráticas diciendo que eres un golpista y que Amparo es un golpista. Y Pedro Castillo no está secuestrado. Está preso por dar un golpe de Estado. Está preso por dar un golpe de Estado. Lo que en cualquier país del mundo se hace con un golpista que fracasa en el golpe. Yo creo, ¿sabes qué, estimado Román? Que estos núcleos de la izquierda radical se han creído su propio relato. No se están dando cuenta que es un relato. Y cuando quieren poner el tema de Castillo como eje central del debate, se están olvidando que hay un Perú antes de Castillo y otro Perú después del fracaso y del golpe de Pedro Castillo. Y ese Perú son 2/3 rechazando el programa de nacionalizaciones. No, lo que pasa es que, vamos a ver, cuando ya llegamos a Castillo Democrático por las elecciones de 2021 que siguen bajo sospecha, democráticas, sin golpes, democrática porque hay sentencias sobre las actas condenando a la OMP, ya había un Perú de una manera, pero cuando llega Castilla a gobernar con Sánchez, Con Sánchez, efectivamente. 25.000 millones de dólares se fueron del país. Como ayer recordó el técnico de sanidad, no se hizo Recoba, no se hizo ningún hospital ni ningún ambulatorio porque ese dinero se destinó a Petroperú. Petroperú, dinero destinado por Sánchez Castillo. La anemia se disparó. Los niños con Castillo Sánchez o Sánchez Castillo, lo único que hay que saber es que van a tener anemia, pero casi todos. Las infraestructuras no se hizo ninguna. Se disparó la corrupción, se disparó la inseguridad y eso es exactamente lo que supone el proyecto de Sánchez Castillo. Ahora, déjame preguntarte, Jazz, digamos, teniendo esta mirada general del debate, ¿el debate modifica las tendencias electorales o no son sino una especie de calistenia para el debate del 31 de mayo? Vamos a ver, ayer en el debate, como hubo dos planteamientos, orden y caos, y hubo un programa que existe desde antes de la primera vuelta, que sigue siendo el mismo, que es el de Fuerza Popular, y hay uno que no sabemos cuál es, si es día par toca uno, si es día impar toca otro, si es domingo es uno y si es martes otro, pues no sabemos lo que propone Juntos por el Perú. Allí hay mucha gente afectada por esta falta de infraestructuras, por esta falta de agua, falta de escuelas, falta de ayudas, falta de propuestas, falta de gobierno de los últimos 5 años. A pesar de cómo era el debate, pudieron oír propuestas que te pueden gustar más o menos o ser de más útil o menos en función de tu situación en un montón de materias, en juventud, en agricultura, en sanidad, en infraestructuras económicas y políticas, de mejora de las estructuras del Estado, de reducción de la tramitología o de la burocracia. Y hay gente que dice, ojalá, me lo creo. Bueno, pues vale, pues ya sabe, ¿no? Lo que ayer era un elemento de oportunidad para gente que tiene unas necesidades de que con lo que proponen los técnicos, saber si ese proyecto le puede ayudar en su futuro, ¿no? Y eso es importante, pero el debate que cambia y define las tendencias, o las potencias como están ahora, que es el crecimiento de Keiko Fujimori respecto al estancamiento, incluso retroceso, como explicaba ayer el director de Ipsos en una cadena, la bajada de Sánchez en todos los territorios se puede agudizar. Y eso va a ser... Y yo creo que si hacia el 31, esta imagen de un Sánchez escondiendo su programa y pretendiendo presentar un grupo de técnicos reclutados a última hora que han dicho lo que mejor les parecía, eso puede ser un tema decisivo hacia el 31, ¿no? Entonces, en ese marco me gustaría preguntarte lo siguiente, ¿no? Sí. La tendencia de Keiko desde la primera vuelta es una tendencia sostenida y de crecimiento. Y llega en esos términos al 31. Entonces, en este momento hay un grupo de gente que ya definió su voto, ¿no es cierto? Entonces, quisiera preguntarte,
Pero hay otro grupo indeciso que también se registra, digamos, un porcentaje de indecisos que va a definir, digamos, una victoria electoral. ¿Cuál es el papel de este debate del 31 en este escenario? No, bastante. Es ahondar en visualizar las dos alternativas. La del orden frente al caos, la del Perú frente al no Perú, la del sistema con el antisistema o la del modelo de economía social de mercado o la de bolivariana venezolana. No es una falsedad de derechas, esto que acabo de decir. Lo dijo Sánchez en la primera semana. Su modelo de alineamiento es Venezuela y Bolivia. Bueno, pues nada, que la gente lo sepa. 10 millones de emigrantes huidos del país por política y economía y 90% en pobreza. Ese es su futuro. Ustedes verán. Pero se va a contrastar eso en el debate, ¿no? En el debate yo creo que se va a poner encima de la mesa la realidad política de un señor que está traicionándose a sí mismo, disfrazándose de lo que no es, que Sánchez, que se ha metido bajo un sombrero, luego se da cuenta que el sombrero le estorba, le venía bien para la primera vuelta, pero ahora no es, le venía bien ser chotano de, no sabíamos que San Borja llegaba hasta Chota, donde él vive y vive bien, como un limeño de barrio rico que es, y luego además habrá que contrastar y poner encima de la mesa lo que ha hecho uno que ha gobernado, que ha sido ministro, que ha tenido responsabilidad de gobierno y lo que ha tenido lo que es Keiko Fujimori, que tenía 20 de 130, 20 escaños y que propone un proyecto de país basado en la estabilidad del El 31 es un debate decisivo para definir a los... Sí, porque además, vamos a ver, algunos líderes que ya han participado en la primera vuelta han decidido acabarse su tumba política. ¿Te refieres a Jorge Nieto? Por ejemplo, Jorge Nieto, Ha llamado a votar viciado. Sí, bien, eso es una cobardía, Jorge Nieto. Eso no, él no querer posicionarse para seguir siendo un corcho que flota desde su tío Montesinos hasta la izquierda extrema, pasando por... A Jorge Nieto uno le pone en Waze al navegador, que siga la ruta política de Jorge Nieto y hasta el navegador se pierde, porque no tiene ninguna coherencia política. Es un hombre que ahora quiere aparentar ser de centro, pero de centro izquierda progresista, que vive como un rico, y que con esta actitud última que acaba de hacer, llamando al voto viciado, defendiendo la democracia, como dice él, lo que acaba de hacer es su esquela, su nota funeraria. Se acabó su política. Su futuro político es, con sus 75 años, cero. Eso me parece, además me gustaría agregar algo. Nieto ha planteado el voto viciado, sabiendo que el 80%, por lo menos el 70% de sus electores están temblando en este momento por la posibilidad de que Sánchez llegue al poder. Porque el voto de Nieto es en los sectores medios, mesocráticos. Y ha llamado a esa gente a votar. Y lo único que me demuestra eso es que Nieto no ha cambiado. Yo lo conozco a Jorge Nieto desde hace algunas décadas atrás, cuando te invitamos a fundar el Montonero, no sé si recuerdas. Sí, él vino, es uno de los que empezó. Claro, Otros. claro. Él fue uno de los fundadores del Montonero, o se le invitó, no fundó, se le invitó a escribir y colaboraba permanentemente. Y de pronto, un día, Keiji Fujimori nos pide publicar un artículo por la libertad de su padre y se publica en el Montonero. Nieto renunció, se fue. Y eso lo único que te demuestra es que el señor Nieto desde esa fecha acá no ha evolucionado. Sigue compartiendo las narrativas, los sentimientos el antifujimorismo. Está en su ADN. Lo que pasa es que de la izquierda... Yo creo que en su caso todavía es peor. En su ADN está el gen Montesinos. Sí, claro, porque él es Montesinos, sobrino de Vladimiro. Y Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos terminaron muy mal. ¿Y él qué pasa? Que apostó por su familia, por los Montesinos. Entonces, nada, que Kenji, que no es sospechoso de nada, sino de todo lo contrario, intenta defender a su padre como un hijo, y este señor apuesta por su tío, que es Montesinos. Entonces, tampoco me extraña. Pero es que, claro, empecemos, este señor que ahora va de izquierda, progresista, moderno, comprometido, recordemos que del 92 hasta el final, hasta el 99, su puesto de trabajo se lo dio su tío en México, ¿eh?
que hubo el golpe, hubo la Constitución, y él ahí se quedó, ahí se quedó, viviendo del cuento, ¿o no? Del gobierno de Montesinos y de Fujimori. Entonces, oiga, cada uno capechugue con su historia. Lo que acaba de hacer ahora Es su lápida política. es su fin político. Además de que ya de edad estaba en las últimas, en fuera de cacho, porque no, ya son 75 años, pero después de esta decisión política, lo que ha demostrado es que al final, de tanto esconderse y regatear y ser una cosa y lo contrario, lo que ha demostrado es ser un cobarde. Porque hay que escoger entre un modelo y otro, y no cabe medias tintas, y él optó por la media tinta por cobardía, porque no quiere estar en un lado para seguir viviendo bien con los otros. Pues se ha equivocado. No está en ninguno de los dos. Roma no paga traidores, el comunismo no paga traidores, pero es que la defensa de la Constitución y de la libertad tampoco paga traidores. Ahora, los indecisos son decisivos, partiendo del hecho de que estos señores que llaman a votar lisiados o que se autoproclaman con capacidad en 12, no la tienen, pues, no la tienen. Y vamos a ver eso en el resultado. Pero los indecisos que existen todavía definirán esta elección. Sí, Y el 31 es el escenario de esa definición. sí, a mí me llama la atención que todavía haya indecisos. A mí me llama la atención. Así. Sí. Aunque los puede haber, pero es que los dos modelos son tan contradictorios. Pero uno es lo que es el Perú, con sus virtudes y sus defectos, y el otro es el no Perú. Entre esos dos modelos, yo personalmente creo que no hay indecisión. Pero siendo de izquierdas, de derechas, de centro, medio pensionista, social confuso o demócrata cristiano. Porque hay un modelo de sociedad, con sus virtudes y sus defectos, el que es el constitucional, que requiere de reformas, sí. ¿Que requiere de mejoras estructurales? Por supuesto. ¿Que hace que el país dependa y necesite una reducción de la tramitología y de la burocracia y que el Estado se ponga a trabajar, provincias, municipios, regiones y el Estado central conjunto? Sí, para que no tengamos este desastre, por supuesto. Pero es el Perú. Y la otra alternativa es el no Perú. Nada de lo que dicen ayer que iban a hacer se puede hacer si están cambiando la Constitución. Es físicamente imposible. Claro, Y políticamente imposible. Entonces, todo lo que le están contando que van a hacer. Cambiar la Constitución quiere decir que si usted no tiene agua, se queda sin agua. todo se para, todo se concreta. Cambiar la Constitución quiere decir que si usted no tiene luz, se queda sin luz. Cambiar la Constitución quiere decir que si usted es pobre, va a seguir siendo pobre, muy pobre. Porque además que la economía actual se pare más, lo que hace es ahondar más en la pobreza. Y eso es lo que yo creo que hay que definir en el próximo debate. Eso es lo que tienen que saber los ciudadanos. Todo lo que dijeron ayer de propuestas los candidatos de Juntos por el Perú, como el principal objetivo es cambiar la Constitución, y eso no lo han negado y lo mantienen, y dicen que será desde el Congreso. Bueno, que faltaría más. ¿Qué pasa? ¿Que se la van a mandar por correo desde Rusia, desde Irán, desde Bolivia? No, habrá que hacerla, por lo menos disfrazarla del Congreso. Pero supone el parón de un país. Lo hemos visto en Chile, para que luego el pueblo votara no esa Constitución. Entonces, no se dejen engañar. Por eso no entiendo que haya estas bolsas de indecisos. No lo entiendo y no lo comparto. De acuerdo. Ahora, me gustaría preguntarte algo. Hace unas horas entrevisté a Luis Dyer. Él es jefe de personero de Fuerza Popular, de este gran movimiento. No, me dijo que no era militante de Fuerza Popular, sino de este movimiento independiente que se llama Defensores del Perú. Quieren organizar 100.000 personeros, considerando las ineficiencias y las irregularidades de la OMPE en la primera vuelta. Bueno, el 2021 hay problemas de legitimidad de ese triunfo de Castillo. Considerando todo eso, ¿cuál es el papel de los personeros en una eventual victoria electoral de Keiko Fujimori? Puede haber la mejor estrategia, el mejor candidato, pero si Stalin sigue contando los votos, como decía él... No, es preocupante por lo que supone de déficit democrático que una persona no militante como Luis Dyer... Permíteme, Stalin decía, hablé de Stalin, que no importa quién vote, sino quién cuenta los votos. Sí, pero Stalin no era un demócrata. No, claro, es que estamos hablando de democracia.
Cuando se intentó poner la grabación grabación en vídeo del conteo de los votos, Juntos por el Perú no lo quiso. Efectivamente, en la entrevista que tuve con el señor Dyer, él señaló que en una discusión con la OMPE y con autoridades correspondientes, ellos propusieron grabar el cómputo de votos y Juntos por el Perú se oponía. Eso es lo preocupante, porque si yo soy un demócrata, lo que a mí me gustaría es que todas las garantías y todos los procedimientos que se puedan hacer para la verificación y la garantía del voto estuvieran establecidos. Es extremadamente... Si eres demócrata, vamos a ver, lo más importante de la soberanía popular no es lo que dice la Constitución, es el voto, que es el momento en el que un ciudadano coge su futuro de 5 años y a través de una papeleta determina a quién le entrega su capacidad de representación de su poder. Y es toda la sociedad la que tiene que garantizar que lo que ella ha decidido sea lo que al final se instale en la sociedad. El fraude no se le hace al candidato, el fraude se le hace al pueblo. Cuando gente como Luis Dyer, profesional que sin ser militante de Fuerza Popular decide dar un paso al frente y decir que va a ayudar y tal, y han montado un movimiento que me ha parecido interesantísimo, muy parecido al de Venezuela, que es sin marca de partido, Defensores del Perú. Oiga, y que gane el mejor, que más votos tenga. Van en alrededor de 40.000 personeros para los 100.000, pero calculan que esta semana duplican y llega, No, bien. sobrepasa. Pero además, es que además yo lo que entendería es que los de Juntos por el Perú se sumaran al movimiento. No lo quiere, no quiere. No, pero si fueran demócratas, es que ahí es donde te retratas. ¿Por qué no quieren controles democráticos? Porque están pensando en hacer el fraude. Porque están pensando en utilizar su poder. Porque no nos olvidemos que siguen gobernando. Al menos tienen algún nivel de influencia. ¿Cómo alguno? ¿Cómo alguno? Mucho. Este gobierno sigue siendo el que empezó con Castillo y luego con Dina Boluarte con la planilla y en el que de 130, Fuerza Popular tiene 20 congresistas nada más. Que Balcázar es presidente con el voto en contra de Fuerza Popular. Eso que tanto dicen que Fuerza Popular es el que gobierna, pues no. Resulta que no. Sí. Entonces, que un partido que tiene vocación de ganar, lo que más quiere es que se cuenten muy bien los votos para que tenga una legitimidad democrática real. Rarísimo, ¿no? Rarísimo. No rarísimo. Por no decir sospechoso. Bueno, ya, si ya en el 2021 hubo tantas sospechas que la sentencia hace que a Fuerza Popular le tengan que dar el censo para que compruebe el fraude que hubo, pues lo que quieren es repetirlo. Es más, han buscado como fuera que esta segunda vuelta fuera la misma de 2021. Pero se les ha olvidado una cosa, que en 2021 el sombrero y el lápiz eran como una cosa naif de vamos a este maestrillo que parece buena. No habían llegado al poder. Hasta entonces no habían llegado a este maestrillo, vamos a darles una oportunidad de integración del pueblo. Qué divertido es. Se disparó la inflación, se disparó la inseguridad, se acabó el bienestar, un drama. Y es que ahora, 5 años después, quieren llegar con el mismo relato. Aquí gobierna Fujimori y ahora venimos nosotros a por nuestra oportunidad. Pero, señor Sánchez, que usted ha sido ministro. El sector turístico está abandonado, muerto. Yo estuve ministro de Turismo. Es una de las grandes potencias de este país. Que claro, si se vuelve comunista no vendrá nadie. Y si lo nacionalizan todo, no vendrá nadie. Como le ha pasado a Venezuela, que era un país turístico de primera magnitud, o como le está pasando a Cuba, que como no tiene aire acondicionado, no tiene luz, no tiene frigoríficos, no tiene comida, no tiene energía, pues no hay ni vuelos aéreos, porque ya la última compañía que volaba era Iberia y ha tenido que dejarlo. Un progresista nietista, para no llamarlo, vamos a definir sociológicamente, así diría, esos símiles que haces con Cuba, con los países comunistas, son exagerados, es una sobrereacción derechista con respecto al profesor Roberto Sánchez. El que me dijera eso le diría que es que no escucha a Sánchez. Sánchez en la primera semana dijo que su alineamiento era con Venezuela y con Bolivia, que tienen constituciones bolivarianas.
que fabrican pobres por millones, que fabrican exiliados, que fabrican hambre, que fabrican presos políticos y que han terminado siendo narcoestados. Yo no sé, pero lo dijo él, con lo cual es una sobrereacción. Yo he cogido sus palabras. Es que en política uno es preso de sus palabras y de sus hechos. Desde intentar borrar de golpe su paso por el ministerio y el gobierno de Castillo, y por cierto, ser tan cobarde ahora que es tan castillista, cuando se votó la vacancia ahí a media mañana corriendo de manera acelerada para vacar al presidente que acababa de dar un golpe, Sánchez se abstuvo, no votó en contra, no votó con Castillo, Él se abstuvo, fue un cobarde. Y eso está en las actas del Congreso. En ahora eso quiere decir que abstenerse y votar no a la vacancia era lo mismo. No, 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 no. Igual que no es lo mismo viciar el voto que votar. No, 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 no. Eso es la posición política de los cobardes. Totalmente de acuerdo. Ahora, pregunta final, estimado Román. ¿Crees que Keiko está en condiciones de ganarle al antisistema radical, a las ineficiencias y irregularidades de la OMPE? Y bueno, resolver esta colisión entre sistema y antisistema que nos está destruyendo el país desde hace 2 décadas. Vamos a ver, yo creo que sí. Es más, hay muchos peruanos que deben de creer lo mismo, porque ha ganado la primera vuelta no por unos pocos votos, sino por 800.000 votos. Que está preparada es evidente, que además ha ampliado su espectro también, que además ha cambiado y ha mejorado en su actitud personal y actitud política, y los ciudadanos se han dado cuenta también. Démonos cuenta que Keiko Fujimori tenía un antivoto del 70 y ahora tiene una intención de voto del 39, con lo cual ya ha roto sus fronteras del antivoto. ¿Ella está preparada? Sí, ha presentado un proyecto, sí. Ella lo que tiene que hacer es ganarle a Sánchez. Los que le tienen que ganar a la ineficacia y los que tienen que ganarse la democracia son los ciudadanos del Perú. Con su voto, Organizándose. y sobre todo votando. Las urnas llenas de votos ¿Qué le dirías? son muy difíciles. ¿Qué le dirías a esas cerca de 200.000 personas que no han votado en Surco, en San Isidro, en Miraflores, en Magdalena? Pues yo les digo una cosa, que voten. Que voten por Keiko o por Sánchez, pero que voten. No van a votar por Sánchez. No, 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 no. Es bien difícil. Perdona, que voten. El no voto, para muchos de ellos, aunque no se lo crean, yo tenía oficinas en Venezuela. Me he encontrado con gente de ese nivel de vida, alrededor del Golf, de San Isidro, etcétera, con 40 y pico años de camareros en restaurantes conocidos de Madrid. Y esto no es una reacción de derechas, es una cosa que ha pasado y ustedes la conocen porque aquí hay más de 1 millón de venezolanos que no han venido a Perú porque les gustara, sino porque han tenido que huir de su país. Y ellos siempre pensaron que a ellos no les iba a pasar. Y eso se arregla con el voto. De acuerdo. Nada más. Que piensen no en el pasado, que no piensen en sus fobias. Tampoco hace falta que sean filias. Lo que hace falta es que piensen en el Perú. En el Perú que queremos y en el Perú que conocemos. Que hay que mejorarlo, sí, que hay que cambiarlo, sí, pero que no hay que destruirlo ni hay que reinventarlo. Y eso se hace con el voto. De acuerdo, Román. Muchas gracias por esta interesante conversación. Yo creo que esta vez sí. En este portal hemos dicho, el voto por Keiko es el voto por el Perú. Esta vez sí no nos gana. Se siente una movilización silenciosa de la gente. No están dispuestos a repetir los hierros del pasado. Y casi estamos seguros que el 7 de junio habrá un batacazo por la democracia. Eso es lo importante, un shock por la democracia, un shock por el Perú. De acuerdo, Román. Muy agradecido por estas declaraciones. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos de Montonero. No olvide de suscribirse al canal. Deje su comentario. Así avanzamos. Continuamos. Gracias.